Paz y bien, mis hermanos. Ha finalizado la cuaresma y se ha iniciado el triduo pascual, en el cual todos los cristianos del mundo celebramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El triduo pascual comienza con el Jueves Santo, que constituye además el final de la cuaresma cristiana y el inicio del triduo, en el cual se celebra la última cena de Jesús con sus apóstoles, el lavatorio de los pies y la institución de la Eucaristía y el sacerdocio. Al mismo tiempo que celebramos estos tres momentos, conmemoramos la agonía de Jesús y la oración en el huerto de Getsemaní, la tradición de Judas Iscariote y finalmente el apresamiento de nuestro Señor Jesucristo. Con este apresamiento, pasada la medianoche, comienza la pasión de nuestro Señor, la cual se celebra conforme a los evangelios en este Viernes Santo. En este día del Viernes Santo, segundo día, como dije, del triduo pascual, por una tradición antiquísima, la Iglesia no celebra Eucaristía. Manda también a sus fieles a guardar ayuno y abstinencia de carne como penitencia. Obviamente están omitidos el gloria y el canto del aleluya, contrario al Jueves Santo, donde se hizo. Se omite el sonido de las campanas, contrario al jueves, donde fueron tocadas, las cuales no volverán a sonar hasta el sábado santo, hasta la vigilia pascual, siendo estas sustituidas por las matracas de madera. En este Viernes Santo, todos nos sentimos recogidos, tristes, desamparados, porque se va a celebrar en tipo de conmemoración la muerte dramatizada de nuestro Señor Jesucristo. Pero vayamos a hacer un poco de historia con respecto a este acontecimiento. Jesús, en el Jueves Santo de la historia, como dije anteriormente, se encontraba orándole al Padre en el huerto de Getsemaní. Al regresar encuentra a sus apóstoles dormidos. Los despierta y le manifiesta que despierten, que se mantengan vigilantes para no caer en tentación. Se va y luego entra en la presencia del Padre en oración. Vuelve y los encuentra de nuevo durmiendo y les repite la misma frase. Manténganse atentos para no caer en tentación. Esto a la tercera vez Jesús regresa y advierte que vienen personas, una multitud de hombres con palos, con piedras y lanzas. Aquellos son guardias del templo bajo la administración del sumo sacerdote y de los sacerdotes que regían aquella comarca con respecto a lo que es la ley judía. Jesús, al ver a toda esta gente, se extraña. Ellos preguntan que quién es Jesús, el Nazareno, de toda aquella multitud que había allí. Y Judas Iscariote procede entonces a acercarse a Jesús y a darle un beso en identificación de que era esta la persona que ellos debían de detener. No me refiero a apresamiento, puesto que el único que tenía la facultad para apresar a Jesús era el pretorio, por una decisión emanada del gobernador Pilato. Los que estaban allí eran simplemente soldados del templo, acompañados de una multitud de personas que también estaban bajo el amparo y las órdenes del sumo sacerdote y los demás fariseos que le seguían. Detenido Jesús, es llevado ante Anás. Anás lo interroga y luego lo lleva delante del sumo sacerdote Caifás, quien era su nuero. Caifás también lo interroga y allí, conjuntamente con unos cuantos pocos del Sanedrín, el cual es el Tribunal Supremo judío y que para estar constituido
tiene que haber por lo menos de 23 a 21 rabinos, los cuales hacen la administración de jueces. Cabe resaltar que el Sanedrín, que es el tribunal judío, que es una especie de suprema corte sobre la Torá, tenía competencia para administrar las leyes y podía conocer asuntos tanto civiles, religiosos como penales. Mas, sin embargo, se les estaba prohibida dictar pena de muerte. Es así como, luego de interrogar a Jesús y preguntarle que si él era, verdad, el Hijo de Dios, hacerles preguntas de que si él se consideraba realmente el rey de los judíos, que deciden que ya no necesitan, como establece la ley judía, dos testigos para abolar la acusación. Ya la acusación está totalmente confirmada. Uno de ellos se rasga las vestiduras y manifiesta que ya no es necesario que se acerquen dos testigos, consecuentemente avalar esa acusación, que ya podían ellos como jueces dictar la sentencia de muerte, no obstante no estar legalmente constituido el Sanedrín, que en hebreo significa estar juntos, sentarse juntos, contrario a fariseo, que establece separado de los demás. Y ahí el antagonismo. Sanedrín, sentarse juntos, fariseos separados de los demás. Sin embargo, el tribunal estaba constituido por fariseos y por muchos comerciantes influyentes, además de grandes empresarios, gente de la alta sociedad judía. Como no pueden dictar sentencia contra Jesús, deciden llevarlo al pretorio y allí ante Poncio Pilato, quien lo interroga, y al darse cuenta de que Jesús era Galileo, decide remitírselo a Herodes, que se encontraba visitando la provincia. Herodes, que es el Herodes Antipas de la historia, aquel Herodes que se había casado con la mujer de su hermano Herodes Filipo, llamada Herodías, la cual tenía una hija llamada Salomé, y que todos recordamos aquel episodio en el que Salomé, delante de una fiesta de los convidados que había orquestado Herodes Antipas, le pidió la cabeza de Juan el Bautista y éste se la concedió. Es el mismo Herodes que ahora encontramos interrogando a Jesús. Se fascina porque sabe la historia de Jesús y hacía mucho tiempo que tenía interés de que éste, en su presencia, le hiciera uno de los tantos milagros que hacían a Jesús tan reconocido en toda la sociedad judía. Encuentra el silencio de Jesús y éste lo humilla, lo ultraja y decide devolverlo nuevamente ante Pilato. Aquí encontramos una dualidad diferente. Aquí encontramos un conflicto de jurisdicción, diría yo, puesto que estuvo en manos del sumo sacerdote, en manos de los jefes y los sacerdotes del Sanedrín. Estuvo en manos de Poncio Pilatos. Estuvo en manos del tetrarca Herodes, que era el rey de Judea. Un rey de cartón, toda vez que, aunque era el rey de Judeas y Poncio Pilato era el gobernador, este último tenía más poder y más fuerza jurídica que Herodes Antipa, toda vez que simplemente gobernaba sin ningún tipo de derecho, ni civiles ni penales. Una vez ante Poncio Pilato, y este no encontrarlo reo de ninguna culpa, decide azotarlo y liberarlo. Y es cuando viene el sumo sacerdote y cambia la acusación, ya que la primera, de que lo iban a condenar por haberse declarado hijo de Dios, no era suficiente. Entonces cambian la acusación contra Jesús con el interés marcado de conseguir la sentencia de Poncio Pilato, de que la acusación ahora era por sedición, es decir, traición a Roma
con la intención de hacer un levantamiento armado con los civiles y tratar de derrocar el gobierno, tratar de derrocar al imperio. Esto llama la atención de Pilato, quien decide finalmente, por temor a que un chisme bajo estos conceptos llegara a Roma y se dijera de que él había soltado a un reo de alta traición, decide darle la sentencia de muerte a los judíos. Firmada la sentencia, como todos sabemos, se lava las manos, manda a trenzar una corona de espinas, desnudan a Jesús de su túnica y de sus ropas y comienza el calvario de Jesús. Está condenado a muerte. Pero un detalle importante, no son los judíos, aunque Poncio bíblicamente le entrega a Jesús a los judíos, no son los judíos quienes ejecutan la sentencia. Hay una sentencia emanada de una institución con competencia para hacerlo. Ciertamente, lo que hacen es que Poncio Pilato se lo entrega a un batallón de guardias romanos para que obviamente dirigieran a la crucifixión al condenado. Llegado al monte Gólgota, al monte de las calaveras, cuyo nombre era por las tantas veces que se habían crucificado gentes allí y habían un montón de cabezas. Si escuchamos las anécdotas de Orígenes, hay una presunción de que allí se encontraba incluso el cráneo de Adán enterrado. Pues bien, en ese lugar del Gólgota, que se encontraba a las afueras de Jerusalén, contrario a como lo encontramos hoy en día, que está dentro del templo del Santo Sepulcro, el cual, refiriéndome al monte de la Calavera, había sido destruido por Constantino durante el gobernador en los años 364-365 y había erigido una iglesia en honor al lugar. Hoy en día se encuentra lo que los turistas tantos visitan, que es el Santo Sepulcro. Cuando llevan a Jesús a ese lugar, están dos malhechores también colgados en la cruz. Según el Evangelio de Lucas, estos dos malhechores fueron colocados, uno a la derecha y el otro a la izquierda. El de la derecha, conforme al Evangelio apócrifo de Nicodemo, se llamaba Dimas y el de la izquierda Gestas. Dimas es considerado el santo, el protosanto, porque fue y ha sido en los anales de la historia de la hagiografía la persona que obtuvo la santificación más expedita. Y es porque Jesús, desde la cruz, cuando éste le dijo, acuérdate de mí cuando en la gloria o en el paraíso te encuentres, Jesús le contesta, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que este hombre que se le endilga una fe inquebrantable y enorme, en el momento del suplicio reconoce, no obstante estar pasando por aquel momento, que Jesús es el Hijo de Dios y que en sus manos él tendría el perdón y se ganaría el cielo. Pero ¿por qué, mis hermanos? Y ahora nos preguntamos, ¿por qué el sacrificio de cruz? ¿Por qué endilgarle a las personas que cometían delitos capitales tal atroz castigo? Los romanos lo aplicaban como país invasor en Judea, en toda Jerusalén. Los romanos estaban exentos de este castigo de la crucifixión. Sin embargo, cuando se trataba de delitos mayores, como traición al César, como traición a la patria, estos sí eran crucificados. El procedimiento era simple, no se libraban de los azotes, eran desnudados totalmente, ya fueran hombre o mujer, decapitados. Y luego de decapitados, entonces se procedía a hacer la crucifixión.
¿De dónde aprenden los ciudadanos romanos esto? Si nos vamos a la historia, a cuando nosotros estudiábamos la famosa primaria e intermedia, recordamos en los libros de historia aquellas guerras púnicas. Pues bien, en estas guerras en las que Roma tuvo una ardua batalla y un fuerte enfrentamiento con Cartago, ahí aprendieron de los cártagos, los persas y los fenicios esta forma de torturar y de matar a sus enemigos. Ellos lo ataban a un árbol. De ahí que en la procesión de la Santa Cruz hay una calculatoria que dice, mirad al árbol de la vida. Todo tiene un principio. Ellos ataban a los condenados a un árbol, lo castigaban, los azotaban y luego lo levantaban del suelo, colgándolo del árbol. Allí lo decapitaban. ¿Y por qué colgarlo? Precisamente porque tanto los fenicios como los persas y los cártagos tenían tanto la tierra como el fuego como objetos sagrados. Y ellos entendían que la sangre y que los despojos de un condenado a muerte laceraría aquel lugar sagrado. Pues bien, mis hermanos, Jesús desde la cruz clama. Y recordemos que Jesús desde la cruz pronuncia 7 palabras. Estas 7 palabras dichas por Jesús en todo ese lapso y largo tiempo de más o menos 3 horas colgado, soportando ese dolor inmenso que le provocaban esos clavos en sus manos, pronunció 7 palabras, 7 frases. La primera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús se dirige al Padre y perdona, implora que perdone a la humanidad caída en el pecado. Implora que perdone la ignorancia. Jesús estuvo aproximadamente 3 años enseñando, curando, haciendo milagros para que creyeran que Él era el enviado por Dios. Sin embargo, esto no fue posible. Le pide que le perdone porque lo han dejado solo. Uno lo traiciona, otro lo niega y los demás simplemente desaparecen. Jesús está pidiendo que perdone a esa humanidad que, no obstante haber estado Dios mismo caminando entre ellos bajo una figura humana, en la persona de Cristo, no fueron capaces de identificarlo, de que Él era el enviado, el Hijo de Dios. Jesús también expresa, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta es la palabra refiriéndose a lo que dije anteriormente con respecto al buen ladrón, lo que hace Jesús ante la fe de este hombre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Con esta invocación, Jesús expresa que ha entregado su madre a la humanidad pecadora. Ha entregado a su madre a Juan, el discípulo amado, para que se la lleve a su casa y continúe la misión que Dios les ha encomendado sobre sus hombros. Nos ha dado a María para nuestra madre y ahora nosotros somos sus hijos adoptivos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús en un momento de fragilidad humana siente la soledad, siente que se ha ido de su lado todo el amor que irradió mientras estuvo con sus discípulos, mientras estuvo con sus apóstoles, mientras estuvo con sus parientes. Ahora está solo y simplemente están su madre y el discípulo amado al pie de la cruz. Un abandono de la humanidad completa, un abandono de una familia que no creyó en sus palabras, que no creyó en sus milagros, que no tuvo al tanto de las obras que realizaba. Tengo sed,
también dice Jesús desde la cruz. Una sed de amor, porque lo han dejado en la cruz, solo y sin ningún consuelo. Jesús no tiene sed de agua. Jesús tiene sed del amor y el consuelo que pudimos darle nosotros, de esa necesidad de que creyeran en Él para que pudiera cumplir a cabalidad la misión que Dios le había confiado. Una misión que a todas luces Él va a terminar bajo los hombros de los que había formado para tales fines que eran sus apóstoles. Todo está consumado. Ya está llegando la hora en que Jesús va a entregar el Espíritu. Y entiende que su obra ha llegado a su culmen, que ha consumado todo el proyecto que Dios tenía para él. Ya está todo lo que él había anunciado. Todo el que le seguía sabía que Jesús, como en aquel encuentro que tuvo de noche a oscuras con Nicodemo, en el que le dijo que así como Moisés había elevado la cruz en el desierto, refiriéndose a la serpiente, asimismo el Hijo del Hombre habría de ser elevado, para que todo el que creyera en él pudiera ser salvo y finalmente pudiera obtener la redención de sus pecados. Y finalmente, la última de las 7 palabras de Jesús desde la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así Jesús entrega en su totalidad el Espíritu al Padre, bajo la promesa de la resurrección. Esa promesa que el Padre en el plan salvífico que tenía y que había dejado en manos de Jesús, había de concretarse. Jesús entrega su Espíritu al mismo tiempo que deja en la cruz su cuerpo inerte, su cuerpo frágil, su humanidad, que aunque no pecadora, una humanidad semejante a la de Dios, semejante a la nuestra, que es la que finalmente tanto Nicodemo como José de Arimatea, siendo ambos fariseos y teniendo la relación que tenían por su condición de ser miembros del Sanedrín, pudieron acercarse ante Poncio Pilato y lograr la entrega del cuerpo, porque se acercaba la Pascua judía y era necesario bajar el cuerpo de la cruz. Ya entregado, compran 100 libras de mirra para el embalsamamiento y también un tanto de aloe para preparar aquello que era necesario para embalsamar el cuerpo. Y recordemos, cuando hablamos de mirra, aquella mirra que le entregara uno de los magos de Oriente en su nacimiento. Ya sabemos el concepto y el sentido que tenía haberle regalado entre el oro y el incienso, la mirra. Y en este Viernes Santo, en el que hacemos la pasión de Jesucristo, también vemos 2 lecturas y un salmo. La primera lectura tomada del profeta Isaías, donde se evoca al siervo sufriente. Un salmo en el que se establece una dualidad muy concreta también. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Siendo este salmo uno de los que concretan las 7 últimas palabras de Jesús. En la carta a los Hebreos, que también leemos en este Viernes Santo, se da la situación de que el que hizo la carta, cuyo autor sabemos que es desconocido, la va dirigiendo a sacerdotes conocedores de la ley, muy instruidos en la Santa Biblia. Por eso el lenguaje literario que tiene evoca cierta sapiencia sobre lo que es la lectura y el contenido bíblico. Dice la lectura que Jesús, sufriendo, aprendió a obedecer, dando al traste con su misión de obediencia a la voluntad del Padre. En este Viernes Santo, en la liturgia de la palabra que tenemos, el mantel ha de estar totalmente desnudo, sin cruz y sin cirios.
El sacerdote entra en procesión conjuntamente con los diáconos y los ministros y llegado al presbiterio se postra y hace una oración en petición por los pecados del mundo, por la humanidad entera, por las necesidades de nuestro pueblo, por las necesidades del mundo. Luego se pone de pie y se dirige a los fieles, a la asamblea. Cuando estamos en el Viernes Santo, es bueno destacar que en la segunda parte, puesto que se compone de tres: liturgia de la palabra, adoración de la cruz y la Santa Eucaristía. En el rito de la cruz, el sacerdote puede, después de finalizada esta liturgia, y es lo que manda a realizar el misal romano, realizar la adoración de la cruz. Viene desde el final de la iglesia, de la puerta de entrada principal al fondo, ya con el crucifijo cubierto por el duelo, por la muerte de Jesús, en el cual todas las figuras y todos los símbolos litúrgicos son cubiertos. Tomando la cruz en sus manos, hace tres paradas. La primera, levanta la cruz y dice: adorad al árbol de la cruz. Y la asamblea contesta: venid y adorad. Esto el sacerdote lo ejecuta en tres partes: al final, a la mitad de la iglesia y al principio. En este tiempo de pandemia, se ha hecho un protocolo en el cual se va a omitir el beso de la cruz. Sin embargo, el sacerdote, terminada la caminata con la elevación de la cruz, va a proceder a subir al presbiterio, poner de frente la cruz y luego de hacer una oración hará la misma jaculatoria: mirad al árbol de la cruz. Y toda la asamblea: venid y adorémosle. Acto seguido la va a levantar y toda la asamblea en silencio va a hacer una oración recordando que en esa cruz manchada por la sangre de Jesucristo está el árbol de la vida, está el árbol de la redención. Y hay una tercera parte también, una tercera parte en la que nosotros todos vamos a comulgar, y es la Sagrada Comunión, siendo esta la tercera y última parte de este rito, de esta celebración del Viernes Santo. El sacerdote, acercándose al altar, se le va a poner encima un manto y un corporal al mismo tiempo que el misal. Dos ministros idóneos, o bien sea el diácono, acompañado de estos ministros conciliares, irán al lugar del depósito de las hostias consagradas que fueron precisamente consagradas el Jueves Santo. Porque recordemos que el triduo es una sola celebración que se extiende desde el jueves hasta el domingo, entrada la medianoche, es decir, después del canto del Gloria. Y es así, mis hermanos, como luego vienen en procesión los ministros con el pixis o el copón y lo depositarán encima del corporal, encima del altar que ya está revestido. Acto seguido, el sacerdote va a proceder a hacer el rito de la comunión. Ya hemos vivido la liturgia de la palabra, ya hemos vivido la adoración de la cruz. Una cruz que Santo Tomás le otorgó el título de latría. Se podía idolatrar, se podía adorar bajo el concepto de latría, adolatría sería el término, puesto que la cruz, no obstante ser un símbolo, representa siempre a Jesús, a ese Jesús que derramó toda su sangre en la cruz,
a ese Jesús que entregó su vida en la cruz, a ese Jesús que abriendo los brazos en señal de amor a la humanidad, desde la cruz le arrancó a Dios Padre el perdón de nuestros pecados. Y así es, mis hermanos, como el sacerdote, entrado el rito de la comunión, hace la oración correspondiente de fieles a la recomendación del Salvador y se procede conjuntamente con toda la asamblea a realizar el correspondiente, la oración que Jesús enseñó, el correspondiente Padre Nuestro. No se hace el rito de la paz, se pasa directamente al Cordero de Dios y finalmente se distribuye la comunión. Esta comunión que nos hace hermanos, esta comunión que nos junta como pueblo de Dios. Terminada la comunión entre todos los presentes, procederán los ministros a tomar nuevamente el pisis con el resto de las hostias consagradas y lo llevará al lugar designado para tales fines. Finalmente, el sacerdote hará una oración y se retira en silencio sin despedir a la asamblea, retirándose él, los ministros y el diácono si lo hubiere. Y así pasaremos continuamente, porque no se suspende, mañana a la vigilia pascual. Gracias y que el Señor les bendiga. No.